Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación de aquellos jugadores que en teoría por lesiones que han sufrido en este último mes y medio, desde el arranque del 2026 más precisamente, se perderían la Copa del Mundo a mitad de año. Esta es una lista en la que ningún jugador quiere aparecer. Obviamente que voy a estar centrándome en aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de jugar el mundial con su selección, porque después hay otros jugadores reconocidos a nivel mundial cuyos países no han clasificado, pero de esos no voy a hablar puntualmente en este video, sino que voy a estar mencionando a aquellos cuyas naciones sí lograron ya clasificarse a la próxima Copa del Mundo y por lesiones que han sufrido en este último tiempo, lamentablemente no van a representar a su país en lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026. En algunos casos puede ser que haya una mínima esperanza de participar, depende muy exclusivamente del tiempo que los esperen sus respectivos entrenadores, pero la realidad es que estaría todo dado como para que estos 4 jugadores no jueguen lo que va a ser el próximo mundial, que comenzará el 11 de julio en México y que posteriormente se extenderá también a Estados Unidos y Canadá. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de un jugador que en su momento quizás generó más expectativas que la que después terminó mostrando. Es cierto que fue campeón de absolutamente todo con el Manchester City en la temporada 2022-2023, entre ellos nada más y nada menos que la Champions League, pero Jack Grealish aspiraba a ser uno de los mejores jugadores, no sé si puntualmente de la historia de Inglaterra, pero sí dejar su sello en el combinado británico, y es algo que hasta este momento no ha podido hacer y tampoco lo más probable es que suceda en el próximo mundial. Es cierto que su recuperación estaría pactada para finales de mayo, principios de junio, pero teniendo en cuenta cómo se maneja el entrenador de la selección inglesa, Thomas Tuchel, no hay prácticamente posibilidades de que pueda convocarlo y esperarlo de tal manera para que dispute la próxima cita mundialista. Hace poco el actual futurista del Everton de Inglaterra fue operado de una fractura por estrés en el pie y el diagnóstico indica que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada europea. El calendario aprieta y el sueño de estar en la Copa del Mundo quedó envuelto en una enorme incertidumbre. La dolencia se generó hace aproximadamente un mes, a mediados de enero, después de realizarle distintos estudios. El cuerpo médico del conjunto de Liverpool concluyó que la única salida posible era pasar por el quirófano para que este dolor no se extendiera más allá en el tiempo. Si bien no le impedía jugar al 100%, la realidad es que nunca iba a poder brindarse al máximo si no se intervenía quirúrgicamente. El propio entrenador del Everton, David Moyes, había anticipado que el panorama para el jugador no era bueno y que era muy probable que no pudiera reaparecer en los próximos meses. Tras la intervención, el mediocampista habló posteriormente desde la cama del hospital a través de sus redes sociales. El mensaje fue directo y dejó ver el golpe anímico que atraviesa. Contó que no imaginaba un cierre de temporada de esa manera, y estamos hablando de que todavía quedan poco más de 3 meses para que termine la temporada, pero la realidad es que para el atacante inglés ya finalizó. Además, remarcó que trabajará para volver en la mejor forma posible, pero que lamentablemente ni con el Everton ni con la selección inglesa se lo volverá a ver en lo que resta por lo menos de los próximos 4-5 meses. Las fracturas por estrés en el pie suelen exigir tiempos largos de rehabilitación. Las estimaciones médicas marcan el plazo mínimo que rondaría entre los 3 y 4 meses. En ese sentido, si Grealish estuviera en la cama el menor tiempo posible, es decir, entre 90 y 100 días, podría estar a disposición para jugar el Mundial. Pero esta clase de lesiones siempre requieren también un periodo de reacondicionamiento físico con la necesidad de recuperar ritmo de competencia antes de aspirar a una convocatoria internacional. El Mundial se disputará, como dije antes, entre junio y julio, y hoy, si bien nadie puede descartarlo al 100%, porque la realidad, repito, es que los tiempos de recuperación podrían llegar a dar, estamos hablando de que Tuchel, el entrenador de la selección inglesa, debería
pueda convocar a un jugador que hace 6 meses que no juega, que ya de por sí los 6 meses anteriores no es que Grealish haya tenido un nivel totalmente superlativo en el Everton o en la selección. Jugaba, es cierto, pero con poca regularidad, y entonces estaría todo dado como para que durante estos meses ni siquiera pueda luchar por esa convocatoria, por esta intervención quirúrgica a la que ha tenido que ser sometido. Y un jugador que también fue muy importante para su equipo en su momento y que ha sido uno de los mejores jugadores ya de la historia de su selección. De hecho, muchos creen que Joško Gvardiol es el mejor defensor de toda la historia de la selección de Croacia. Es cierto que el combinado europeo empezó a jugar como Croacia en el Mundial del 98, es decir, no es que hay 100 años de historia para analizarlo, pero por lo pronto Gvardiol es un jugador que en la zona defensiva podía dar ciertas garantías. Sin embargo, a principios del mes de enero, luego del empate 1-1 contra el Chelsea, obviamente él defendiendo la camiseta del City en un cotejo perteneciente a una jornada de la Premier League, se cayó al piso luego de trabar la pelota con un rival y se fracturó la tibia de su pierna derecha. Ya fue intervenido quirúrgicamente y el tiempo de recuperación aproximado para esta clase de lesiones es de aproximadamente entre 4 y 6 meses. Si tenemos en cuenta que el mes de enero fue el momento en el cual fue intervenido quirúrgicamente, estaríamos hablando que su regreso debería estar entre mayo y julio dependiendo de la evolución. Obviamente las probabilidades de que pueda estar disponible para el Mundial son muy bajas. Si bien es cierto que Gvardiol es un jugador totalmente constante y titular en la selección croata, es decir, no es el mismo caso de Grealish, en donde Tuchel, en caso de que el delantero se recupere, debería citar a un jugador que ya hace tiempo que no viene mostrando ni nivel ni continuidad con la selección inglesa. En el caso de Gvardiol, Zlatko Dalic, que es el DT de la selección de Croacia, en caso de que se recupere para mayo, estaría convocando un jugador que ha sido citado absolutamente siempre y que fue partícipe de los mejores resultados de Croacia en el último tiempo a nivel futbolístico. Si bien es cierto que lo que más se recuerda de Gvardiol en la Copa del Mundo de Qatar fue lo que le hizo Messi, el tanto del tercer gol de Argentina en el duelo en el cual los croatas se enfrentaron a los sudamericanos en las semifinales del certamen, la realidad es que ese torneo fue el despegue de Gvardiol, lo que después de jugar en el Red Bull Leipzig le permitió llegar al Manchester City. Y por eso, si se recupera para mayo, puede ser que Dalic termine de convocarlo para la Copa del Mundo, pero las probabilidades son mínimas. Estamos hablando de una fractura en la tibia. Obviamente la temporada europea con el Manchester City ya está finalizada desde hace tiempo. Saben perfectamente los médicos del equipo inglés que no va a poder jugar y de hecho esperan que no sea exigido en la Copa del Mundo de manera urgente, que únicamente su convocatoria se podría dar si ya se lo ve bien físicamente y recuperado de la lesión, y es prácticamente imposible. Los tiempos darían más que nada para que Gvardiol pueda comenzar la pretemporada con el City por allá en el mes de julio. En ese sentido sí podría ya estar listo para comenzar posteriormente la temporada en el mes de agosto, cuando termine el Mundial. Así que el defensor croata, una de las grandes figuras de lo que fue la última Copa del Mundo, tampoco estaría en esta próxima cita mundialista. A diferencia también de Grealish, que tiene 30 años y si no va a estar en el Mundial no jugaría otra Copa del Mundo, Gvardiol tiene 24, por lo que tranquilamente y sin ningún tipo de problema podría estar jugando el Mundial del 2030. Y el siguiente jugador no solamente se pierde el Mundial en el corto plazo, sino que también se va a perder la finalísima entre España y Argentina, que se va a estar disputando el próximo 27 de marzo. Mikel Merino, volante titular de la selección española y también un jugador importantísimo para lo que fue esta reconstrucción de un Arsenal que hoy es puntero de la Premier League, fue operado por una fractura en el pie derecho provocada por estrés, algo muy parecido a lo que le sucedió a Grealish. Una vez superada la intervención médica, el propio jugador confirmó que tendrá una recuperación de aproximadamente entre 4 y 5 meses. No darían los tiempos, en principio, para que esté en el Mundial. Se estima la fecha de regreso principios de junio.
que teóricamente el Mundial empieza el 11, España debuta un par de días después y podría estar disponible. Pero vuelvo a repetir lo que dije en su momento en el caso de Grealish. En lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas luego de lesiones provocadas por el estrés, se necesita luego de eso un reacondicionamiento físico y una puesta a punto en ese sentido más que importante que con otras lesiones, porque la realidad es que el jugador no puede realizar ningún tipo de movimiento. Entonces, para volver a acostumbrarse a poner duro la zona, para que la masa muscular vuelva a recuperarse, va a necesitar un tiempo un poco más prolongado, inclusive cuando ya esté recuperado de la lesión, porque a lo mejor vemos a Merino a finales de mayo, principios de junio, ya poder estar en contacto con la pelota, pero después va a necesitar un tiempo un poco más extenso como para volver a ser ese jugador que durante el último ya año y medio prácticamente viene teniendo un nivel descomunal. Merino es un futbolista que, si bien en la selección juega como mediocampista, en el Arsenal ha sabido jugar hasta como falso 9. De hecho, fue en esa posición de la cancha donde le convirtió, vistiendo la camiseta de los Gunners, el tercer gol al Real Madrid en el histórico triunfo 3-0 por los cuartos de final de la UEFA Champions League de la temporada anterior, donde lamentablemente el Arsenal después posteriormente quedó eliminado contra el Paris Saint-Germain, futuro campeón del torneo, en las semifinales. Merino ha sido un jugador que ha crecido a pasos agigantados durante el último tiempo, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la selección española sin ningún tipo de dudas. Su rendimiento no daba ni siquiera ni un segundo para pensar que no iba a estar en la Copa del Mundo. Iba a ser un jugador convocado, su polifuncionalidad le daba una variante a Luis de la Fuente, el DT del combinado europeo más importante que el resto de los jugadores, así que su lugar en el Mundial, si no hubiera sufrido esta lesión, estaba prácticamente asegurado, pero lamentablemente tuvo que pasar por el quirófano y eso hizo que quede afuera durante el resto de la temporada. Baja sensible para la Roja en lo que será la Copa del Mundo y también en la finalísima, donde tendrá que enfrentar justamente a la selección argentina, y obviamente también baja sensible para el Arsenal, que es un equipo que hoy lidera la Premier League y que está en búsqueda de cortar esta sequía de tantos años sin ganar la Liga Inglesa y de conseguir también la primera UEFA Champions League de toda su historia. Seguramente con 29 años Merino habrá dejado pasar su último tren en lo que respecta a participar de un mundial. Con 33 puede jugar la Copa del Mundo del 2030, pero obviamente será muchísimo más complicado porque tendría que mantener este buen rendimiento. Y el último jugador del que voy a hablar también se perderá no solamente el mundial, sino la finalísima entre Argentina y España, pero no estará defendiendo la camiseta del combinado europeo, sino que tendría que haber estado jugando para el equipo sudamericano. Hace aproximadamente 2 semanas el Villarreal confirmó que Juan Foyth, defensor de la selección argentina, se rompió el tendón de Aquiles de uno de sus tobillos. ¿Cuál es el resultado de esto? Aproximadamente 5 meses afuera de las canchas. Ya está prácticamente descartada la posibilidad de que jugase la Copa del Mundo, y si bien es cierto que Foyth había sido uno de los nombres que levantaron el Mundial en Qatar, después su convocatoria a la selección había quedado un tanto relegada por los siguientes 2 años, es decir, hasta finales de 2024. Sin embargo, en 2025, ya con una nueva continuidad y habiendo superado los problemas de lesiones musculares que había tenido en el Villarreal a lo largo del último tiempo, no solamente que volvió a tener un nivel excepcional en el equipo español, donde hasta portó la cinta de capitán, era un jugador importantísimo en la zona defensiva del elenco europeo, sino que además había vuelto a ser convocado, citado y titular para la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre del año pasado. Empezó desde el arranque aquel duelo frente a la selección de Angola, y la realidad es que Scaloni había vuelto a tenerlo en consideración a tal punto de que, como siempre, el DT lleva a ese futbolista defensivo que podía servirle en la polifuncionalidad, y seguramente, al igual que sucedió en Qatar, Foyth iba a ser otra vez el escogido, al ser un jugador que puede jugar tanto de zaguero central como de lateral derecho. Era el hombre que necesitaba Scaloni para terminar de completar al 100% los citados en lo que respecta a la zona defensiva. Sin embargo, esta dura lesión en el tendón de Aquiles lo deja prácticamente afuera de la Copa del Mundo. Ahora
Veremos qué es lo que será de su tiempo de recuperación, obviamente también afuera de toda la temporada con el Villarreal. A nivel local con el equipo español estaba jugando muy bien porque hoy se encuentra en el top 4 de la liga, es decir, hay muchas chances de jugar la UEFA Champions League la temporada que viene, pero a su vez también recordar que el Villarreal disputó en esta 2025-2026 la Liga de Campeones y tuvo un rendimiento verdaderamente paupérrimo. De los 8 partidos que disputó, no ganó ninguno, empató 1 y perdió 7, siendo junto con el Pafos los 2 peores conjuntos de esta temporada de la Champions. Aún así, en general, sobre todo por lo hecho en la Liga Española, el nivel de Foyt había sido lo suficientemente bueno para, como dije, volver a ser convocado a la selección argentina y que Scaloni lo tuviera en serias consideraciones de ir al Mundial. Ahora, con esta grave lesión en el tendón de Aquiles, obviamente que esto ha sido dejado de lado y el DT tendrá que recurrir a algún otro nombre. Además, claro está, no participará de lo que será el próximo 27 de marzo el duelo por la finalísima entre Argentina y España. Foyt disputó ya un mundial en Qatar, no jugará este del 2026, tiene 28 años, por lo que si mantiene un buen rendimiento hay ciertas esperanzas como para que pueda llegar a ir a la Copa del Mundo del 2030, que recordemos que un partido al menos se jugará en territorio argentino. Esta es una lista en la que ningún futbolista quiere estar. Está claro que el perderse el mundial por una lesión es algo que duele muchísimo. De hecho, muchos jugadores eligen al momento de operarse de algunas lesiones hacerlo con mucho tiempo de anticipación o inclusive jugar el mundial con ciertas molestias para terminar de ser intervenidos quirúrgicamente luego de las citas mundialistas. En este caso no hubo ningún tipo de posibilidad de que los 4 jugadores que mencioné en este video pasaran por el quirófano durante el mes de enero, y de esa manera las posibilidades de ir al mundial son prácticamente nulas. Jack Grealish en Inglaterra, Josko Gvardiol para Croacia, Mikel Merino para España y Juan Foyt para la selección argentina son 4 jugadores que lamentablemente se perderán este próximo mundial del 2026, que aspira a ser uno de los mejores torneos organizados por la FIFA de toda la historia. Esperemos que de acá hasta que empiece el mundial no haya que temer por más lesionados en los distintos países.